Bueno, estimados diplomantes, tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a continuar con nuestra sexta sesión, prácticamente ya estando ya a la mitad de este módulo. Como han podido observar en lo que es el foro, la tarea, la evaluación, ustedes han debido verificar de que todo se está ponderando en base a 25 puntos. Vale decir que no va a existir una tarea final, sino que por cada unidad se va a realizar la suma de los 25, realizando una suma total de los 100 puntos. Aclarándoles esta situación, entonces voy a inmediatamente realizar la presentación para el día de hoy, ¿no? Para esta sesión. Bueno, en esta sesión vamos a empezar entonces con lo que es la evaluación del aprendizaje o del conocimiento. Un momentito. Ahora sí, ya conectado la energía. Entonces entramos con esto de la evaluación del aprendizaje. Habíamos estado ya prácticamente viendo acerca de los distintos instrumentos de evaluación. Ahora vamos a trabajar con lo que es las técnicas, pero de igual manera estas técnicas agrupan una cierta cantidad de instrumentos que son necesarios llevarlos adelante en la carrera de ingeniería. Hay algunos aspectos de manera general, lo he puntualizado y también se ha resaltado lo que es la carrera de ingeniería civil. Entonces hay algunos ejemplos acompañados de manera general y puntualizando también de esta manera. Entonces iniciamos con esta breve aclaración y presentación con los conceptos que nos llama la atención ya ingresando ya a una planificación. Hemos empezado a hablar acerca de lo que es los instrumentos, evidentemente una fundamentación general. Hemos ido viendo varios instrumentos. Ahora estamos pasando a lo que es la técnica, pero de la misma manera, la técnica sin los instrumentos no tiene digamos, una forma, una aplicación. Allí también están muy importantes resaltar acerca de lo que son las pruebas. Entonces, cada uno de ellos, por ejemplo, cuando decimos pruebas, nos estamos refiriendo también a un instrumento de medición. Este instrumento de medición que proporciona las estimaciones más realistas del rendimiento académico. Hablar de una prueba es como lo mismo que hablar de un test o un examen. Entonces, estamos en aquello. Cuando hablamos de técnica, ya es un procedimiento mediante el cual se lleva a cabo la evaluación del aprendizaje.
Pero la técnica también involucra varios instrumentos que puede acompañar y debemos seleccionar cuáles son los que más se acomodan, vamos a decir, o los más aplicables a la asignatura o al tema que yo estoy abordando. En ese sentido, nos indica que una técnica para la recolección de información es un procedimiento que sirve para obtener la información. ¿Qué información? La información del rendimiento del estudiante, ¿no? A qué nivel está su ponderación en base a una evaluación cuantitativa. Nosotros vamos a poder ponderar cuánto es el valor que tiene ese estudiante o cuánto es lo que ha llegado a acumular en números. Cuando hablamos entonces de lo que es el instrumento, nos referimos a los documentos que se utilizan que nos permiten obtener y medir el alcance de los objetivos. Entonces, cuando yo quiero abarcar un tema, debo trazar siempre un objetivo y para ese objetivo debo verificar de que los estudiantes hayan asimilado, que los conocimientos sean prácticamente asimilados por los estudiantes. ¿Y cómo lo voy a realizar esa medición? A través de los instrumentos, ¿no? Que los estudiantes van a reflejar el nivel cuantitativo que van a alcanzar en su nivel de aprendizaje, ¿no? De un determinado tema. Entonces, ahí está la diferencia que poco a poco ya tenemos que ir visualizando. Instrumento, que es un documento que nos permite medir. La técnica es un procedimiento que utiliza varios instrumentos sobre los cuales nosotros vamos a realizar ese procedimiento para recolectar la información de aprendizaje que tienen los estudiantes. Y ahí se encuentran también las pruebas que específicamente involucra a un espacio, ¿no? A un determinado grupo de instrumentos de medición que los vamos a dilucidar en esta sesión. Entonces, recurrimos un poco quizás a lo que es la evaluación objetiva, pero tradicional. En una evaluación tradicional, es una aplicación directa de una prueba objetiva y obtener una calificación o una nota y asignarle al estudiante, ¿no? Entonces, ese es el enfoque, ¿no? Que lo que nos dice desde el enfoque tradicionalista, el papel del estudiante es recibir de manera pasiva, ¿no? Que cosa que en la actualidad tenemos que cambiar con esto de la educación por competencias. La información transmitida por parte del docente, dicha información solo debe aprovecharse de manera memorística, ¿no? No puede ser cuestionada ni criticada por parte de los estudiantes. Entonces ellos tienen que asumir y adoptar la otra. Bueno, esa era la tradicional, ¿no? Abordando esto de lo que es las técnicas de interrogatorio, esta técnica agrupa a todos aquellos, ¿no? Procedimientos mediante los cuales se solicita información al estudiante de manera escrita u oral para evaluar básicamente el área cognitiva. Estas preguntas requerirán su opinión, valoración personal o interpersonal de la realidad, basándose en los contenidos del programa de estudio. Esos instrumentos, ¿no? Ahí está, vamos a nombrarlo, para llevar a cabo esta técnica son, nos dice, el cuestionario, la entrevista, la autoevaluación y el examen oral, ¿no? Entonces hay una estructura en base a cada uno de estos instrumentos que nosotros podemos aplicar al estudiante, y a este grupo de instrumentos los denominamos técnicas de interrogatorio, ¿no? Entonces, con ese nombre los vamos a conocer y vamos a ir visualizando cada uno de ellos también. Posteriormente vamos a ver también acerca de lo que es las técnicas de solución de problemas. Esta técnica consiste en solicitar al estudiante la resolución de problemas. Mediante ello se podrá evaluar los conocimientos y habilidades que éste tiene.
¿no? Muy importante. Acá, conocimiento, habilidad es lo que nosotros queremos resaltar. Debemos aplicar entonces lo que es las técnicas de solución de problemas. Cuando hablamos de aquello, nos referimos a un grupo, ¿no? de pruebas, como ya anticipábamos. Esas pruebas son las pruebas de ensayo, pruebas objetivas, pruebas de opción múltiple, pruebas estandarizadas, simuladores escritos, las cuales también vamos a ir visualizando en esta sesión. Bueno, lo vamos a ampliar bastante. ¿De qué se trata? ¿De qué manera o cómo lo vamos a aplicar en el aula? Entonces nos dice los problemas que se presentan en el estudiante pueden ser de orden conceptual para valorar el dominio del estudiante a nivel declarativo o bien pueden implicar el reconocimiento de la secuencia de un procedimiento. Vayamos entonces a lo que son las técnicas de interrogatorio. Tenemos los distintos instrumentos: cuestionario, la entrevista, la autoevaluación y el examen oral. ¿Cómo lo vamos a llevar adelante? Inmediatamente en una forma de introducción podemos decir que estas técnicas constituyen un conjunto de estrategias destinadas a valorar el conocimiento. Ya poco a poco ya estamos realizando una relación entre lo que es el instrumento, la técnica y ahora ya entrando a lo que es una estrategia. Esta es una estrategia, como nos dice, para valorar los conocimientos, habilidades y razonamientos del estudiante mediante la formulación de preguntas estructuradas o abiertas. Estas técnicas permiten explorar la comprensión conceptual, el razonamiento técnico y la capacidad de comunicación profesional. Fíjense cómo se resalta en estas técnicas de interrogatorio. No solamente puntualizan la parte del conocimiento, sino también en la parte de la habilidad y sobre todo el razonamiento. Esa parte hay que resaltarlo. Y también nos permite explorar la comprensión conceptual. Qué importante es la comprensión conceptual, ¿no? De parte del estudiante, el razonamiento técnico que tiene que tener y la capacidad de comunicación profesional que debe realizar al aplicar estas técnicas de interrogatorio. Empecemos entonces con el cuestionario. ¿Qué nos indica? Que esta técnica prácticamente es una técnica escrita que consiste en una serie estructurada de preguntas abiertas o cerradas que buscan información sobre los conocimientos, procedimientos o actitudes del estudiante frente a un tema específico, ¿no? Entonces, de ese modo es lo que nos ayuda el cuestionario para poder obtener esa información de parte del estudiante, como por ejemplo el examen por cuestionario. ¿Cuál es la característica que tiene? Primero, se integra con preguntas previamente estructuradas sobre un tema. Segundo, se puede aplicar de forma oral o escrita, ¿no? Aquí la diferencia, cuando es escrito, a veces tiende en el aula, siempre hay algún estudiante vivaz que hace pues los modos para poder hacer el famoso chanchullo y poder llenar el examen. Y uno se sorprende como docente, hemos llenado nomás ya. Entonces, ¿qué podemos decir? Pero la otra opción que tenemos, la forma oral, y ahí el estudiante sí o sí debe responder de manera oral las preguntas o el cuestionamiento que se le realiza. Y allí nosotros observamos de manera directa de que realmente está preparado, cuál es el nivel que corresponde en lo que es la calificación. Tercero, se puede utilizar cuestionarios de preguntas abiertas y cerradas, ¿no? Cuando es abierto, pues prácticamente puede redactar una infinidad de ideas que pueda tener o conceptos que se le venga a la mente al estudiante, o cuando nosotros lo realizamos cerrado, es simplemente dos posiciones o
ahí es donde tiene que responder, o es o sí o no, prácticamente cerrada en dos puntos, ¿no? 4. La combinación de preguntas abiertas y cerradas también proporciona información cualitativa y cuantitativa, ¿no? Cuán importante también es combinar ambas. Una, podemos decir, un 50% podría ser abierta y el 50% podría ser cerrada. Vayamos con más características. También permite evaluar varios estudiantes de forma simultánea, ¿no? Ya sea de manera virtual, ya sea de manera física también, podemos de manera presencial, vamos a decir, en una aula o un auditorio podemos realizar la evaluación de manera simultánea. Esa es la ventaja también que lo vamos a ir viendo también. Puede aplicarse de forma presencial, tal como se indica, o de manera virtual también, ¿no? Por otro lado, también facilita la autoevaluación o coevaluación. Muy importante, decíamos, resaltábamos, de parte del estudiante la autoevaluación, cómo se está autocalificando, cómo el compañero de estudio puede calificar al mismo compañero, decir si realmente él se está esforzando en comprender el tema que se está avanzando, ¿no? Entonces, son muy importantes en lo que es la autoevaluación y la coevaluación. También evalúa principalmente el dominio conceptual y la argumentación escrita, que son puntos resaltantes al aplicar el cuestionario. Examen por cuestionario, ¿no? Las ventajas que se tiene, ya les decía que podemos aplicar de manera simultánea, más de una persona, todo un grupo, que puede ser un auditorio. Segundo, puede estructurarse de manera que sea contestado mediante claves, también es otro aspecto resaltante que se puede realizar. El tercero es puede estructurarse de forma que permita conocer la opinión de los alumnos sobre un tema, ¿no? Entonces, podemos llevarlo también en ese sentido. La desventaja que podríamos tener, si el grupo es muy grande, se requiere de mucho tiempo para su procesamiento, ¿no? Si no vamos a entrar a lo que es una copia, necesariamente tenemos que trabajar como fila A, fila B, fila C, para poderlos ir o realizando cambios, ¿no? En cada una de las pruebas, en este caso del cuestionario, ¿no? Realizando las modificaciones de las posiciones para que no lleve a una copia conjunta. El examen por cuestionario, ¿no? Recomendaciones para su uso. Primero, debemos seleccionar el tipo de cuestionario a utilizar, de preguntas abiertas o cerradas o combinado, ¿no? Son tres posiciones que podríamos adoptar, de acuerdo a la finalidad y la utilidad que nosotros lleguemos a dar, ¿no? Y los resultados también que estemos esperando. Segundo, definir el número de preguntas de acuerdo a la extensión de los contenidos del programa de estudio, ¿no? Que es muy importante también limitar o delimitar el espacio o la cantidad de contenidos que nos sobre las cuales se va a armar, en este caso, si vamos a realizar el examen por cuestión. Un ejemplo lo tenemos acá de manera general, examen de cuestionario, ahí está. Bueno, es una asignatura de biología, nombre, fecha, explica la diferencia entre datación relativa y absoluta, pone un ejemplo de cada una de ellas. Segunda pregunta es ¿por qué los geólogos estudiosos de épocas remotas de la historia de la Tierra? Bueno, nos da esa situación. Y tercero, describe los principales acontecimientos biológicos, y no, estamos hablando de preguntas abiertas donde debe llenar el estudiante, ¿no? Entonces, un ejemplo en ingeniería civil podemos decir un tema de diseño de cimentaciones, una competencia que yo quiero llegar es aplica principios de mecánica de suelos en el diseño de cimentaciones seguras y eficientes.
cuestionario, un extracto, en este caso, tres preguntas. ¿Qué factores determinan la elección entre una cimentación superficial y una profunda? ¿No? Una pregunta. ¿No? Explique, explique el método de Terzaghi para calcular la capacidad portante del suelo. Ahí está, ¿no? Entonces, debe explicar el estudiante cuál manera. Obviamente, en la instrucción vamos a colocarle de manera concreta, puntual, porque si no nos van a relatar todo un historial. ¿Sí? Por otro lado, nos dice, enumera 3 medidas para mejorar la capacidad de carga en suelos arcillosos, ¿no? Entonces ahí le estamos dando también ya la limitante, ¿no? 3 medidas y listo, no tiene que salirse. Fíjense que es muy importante, ¿no? Las preguntas abiertas, las preguntas cerradas y las combinadas. Podemos utilizarlo en la, la asignatura o el tema que estemos abordando. En esta evaluación, nosotros podemos realizar una evaluación por nivel de desempeño, ¿no? Tal como nos estamos observando en excelente con un nivel de 4, con una evaluación cuantitativa, indicando que responde con precisión técnica, argumenta con fórmulas y ejemplos. Entonces ahí estaría la ponderación. Y satisfactorio sería para nosotros, responde correctamente, pero con escasa fundamentación. Si es básico, podemos colocarle como nivel 2. Menciona conceptos generales sin coherencia técnica. Y si es deficiente, las respuestas son incompletas o erróneas. Entonces, esa es la que le podemos acompañar a través de los niveles de desempeño del estudiante. Ahí tenemos otro instrumento que es el examen oral, ¿no? Ya les decía que podríamos aplicarlo a los estudiantes. Aquí es donde el estudiante se desenvuelve y realmente expone el conocimiento que ha adquirido, y si hay una ausencia o es que no ha comprendido un concepto en su cabalidad, entonces tiene dificultades, ¿no? En responder, y nosotros nos damos cuenta perfectamente de que le falta, y ahí ese es un dato que nos va a llevar a lo que es la retroalimentación. ¿Pero qué nos dice que es el examen? El examen oral es una técnica de evaluación formal donde el estudiante expone, explica y defiende conocimientos o soluciones frente a un tribunal o docente evaluador. Se centra en la expresión oral, argumentación técnica, manejo del tiempo y dominio conceptual. Evidentemente, nosotros debemos tener una estructura, una cantidad de preguntas, de cuestionario redactado, sobre las cuales debemos evaluar a cada uno de los estudiantes, ¿no? Si nosotros realizamos unas preguntas al azar, no vamos a tener un nivel, una recolección de información acertada. Las características que encontramos en el examen oral es que se lleva a cabo mediante un diálogo entre el docente y el estudiante durante un tiempo determinado, ¿no? Es muy importante. Si yo tengo 100 estudiantes, imagínense realizar una evaluación oral, pues prácticamente nos llevaría bastante tiempo, y por lo tanto yo debo realizar una limitación de tiempo que es muy importante para cada estudiante. Otra posibilidad es el interrogatorio. El docente pregunta sobre algún tema. Como les decía, ya debemos tener una estructura, una cantidad de preguntas establecidas sobre las cuales debe desenvolverse cada uno de los estudiantes. Características. Se aplica individualmente o en grupos reducidos. También, por otro lado, podemos trabajar, como
nos indica, podemos trabajar de manera grupal, ¿no? Porque puede ser por pares, grupo de 3, de 4, de 5, cosas que se puedan defender y puedan expresar y sobrellevar adelante al grupo, ¿no? Tratar de sacar adelante al grupo con la intervención de los distintos estudiantes que lo conformen. Cuando se tiene un solo estudiante, pues prácticamente, y hemos agarrado, como decir, en curva, el estudiante no va a poder responder a las preguntas que nosotros estamos realizando, ¿no? Y si es en grupo, entonces vamos a tener varias opciones sobre las cuales pueden defenderse. Pero lo importante es que nosotros rescatemos y veamos cuál es el nivel de asimilación, cuál es el nivel de aprendizaje que ha alcanzado el estudiante. Por otro lado, otra característica es que evalúa tanto el contenido como la forma de la exposición, ¿no? Entonces, para aquello debemos basarnos siempre, recurrir a otros instrumentos para cuando el estudiante realice una exposición, sería muy distinto. Pero en este caso estamos trabajando netamente a un examen oral. Favorece la expresión oral, evidente, porque en cierto modo el estudiante se prepara y expone con sus propias palabras. Y la defensa de ideas, ¿no? Que tendría que defender, tal como indica, defender la posición que tiene y realizar la defensa de ese punto. El examen oral, como ventajas, nosotros podemos ver que permite al estudiante expresar sus respuestas ante la pregunta. También permite una comunicación personal, brinda la oportunidad del estudiante de seleccionar, ordenar, analizar y sintetizar la información, salvo que se ponga nervioso, ¿no? Ese es otro factor que podría ocurrir también cuando nosotros aplicamos el examen oral. La desventaja que nosotros encontramos es que requiere mucho tiempo, como les decía, para llevarse a cabo, y si yo realmente quiero conocer cuánto es el nivel de asimilación que ha tenido el estudiante, requiere varias preguntas, no solamente uno. Entonces, eso nos va a llevar tiempo. Por eso debemos priorizar las preguntas sobre las cuales debemos trabajar con los estudiantes con el examen oral. Por otro lado, nos dice, no es factible para grupos numerosos, porque realmente ahí se ocultan los estudiantes que realmente tienen dificultades, y hay uno o dos estudiantes que son sobresalientes y ellos son los que responden a toda pregunta, mientras que los otros hacen la parte del material, bueno, ahí van ocultándose, ¿no? Entonces, una de las desventajas del método. Por otro lado, el estudiante es introvertido, tiene desventaja. El estudiante, como les decía, en caso de que se coloque nervioso, no le gusta o entra en pánico. Cuando hablamos acerca de algún examen oral, pues prácticamente en algunos está en shock, ¿no? Que no quieren salir, no quieren realmente expresar, o es que se olvidan totalmente, y ahí nos puede llevar también a otro tipo de aplicación, ¿no? De otro tipo de instrumentos de evaluación. Para aquello tendríamos que empezar elevando el nivel poco a poco, ¿no? Que se den unas expresiones de manera abierta, darle libertad de expresión para ingresar a lo que es el examen oral. Recomendaciones para su uso. Es necesario que exista claridad, precisión en las preguntas, también que tiene que estar ordenado, ¿no? Cada una de las preguntas siempre es importante, de la más sencilla a la más difícil, ¿no? Elevando el nivel de complejidad. El docente debe dejar un tiempo prudente para sus respuestas, ¿no? También presionar mucho en lo que es la parte del tiempo, es decir, usted tiene 3 segundos para responder, pues prácticamente no lo va a hacer. Tiene que ser de manera moderada. Ejemplo, ¿no? De manera general, aquí se puede utilizar cualquier examen escrito
del cual se haya diseñado o presentado al grupo, solo que la dinámica será de forma oral, ¿no? Esa es una de las opciones que nosotros podríamos adoptar también, ¿no? Y una serie de preguntas, por ejemplo, ¿qué entiendes por desarrollo organizacional? ¿No? ¿Qué entiendes por crear? ¿Qué entiendes por innovación? ¿No? ¿Qué entiendes por creatividad? Menciona por lo menos 3 de los problemas que solucionó y solucionas, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a llevar adelante una aplicación, un ejemplo de ingeniería con el tema de análisis estructural de puentes. Una competencia que podríamos marcarnos es analiza el comportamiento estructural de sistemas isostáticos e hiperestáticos aplicados al diseño de puentes. Entonces, ahí está el ejercicio del examen oral. El estudiante debe exponer en 10 minutos, le estamos dando un tiempo limitado, el análisis estructural de un puente de viga continua, justificando ahí, ¿no? Ahí los puntos a responder. Selección del material estructural, cálculo de reacciones y momentos flectores, propuesta de optimización del diseño. Entonces, ahí tenemos las posibles preguntas que nosotros podríamos lanzarle al estudiante y que pueda responder en un tiempo estimado de 10 minutos. Entonces ahí se nos va a ir, imagínense que son varios estudiantes, a 10 minutos pues prácticamente ni el tiempo nos alcanzaría, ¿no? Pero vale la pena también aplicar este instrumento ya que nos permite de manera presencial observar cuál es el desenvolvimiento del estudiante. Criterio de evaluación que podríamos aplicar, ¿no? Un criterio de dominio técnico, de comunicación oral, capacidad de defensa, puede ser excelente, satisfactorio, básico, deficiente. En dominio técnico podríamos redactar, ¿no? De esta manera, con criterio de evaluación, argumenta con fundamentos normativos y cálculos precisos. En satisfactorio explica correctamente los conceptos generales, en básico explica con vacíos teóricos y deficiente confunde conceptos clave. Si hablamos de comunicación oral, en excelente está el discurso fluido, técnico y estructurado. En satisfactorio explica con claridad moderada, en básico muestra dificultad de expresión técnica, en deficiente está la comunicación inadecuada. Tenemos por último lo que es el criterio de capacidad de defensa. En excelente tenemos responde con seguridad y sustento técnico. Satisfactorio responde parcialmente. En básico tenemos responde con dudas y deficiente no sustenta sus respuestas. Fíjense en la estructura que podríamos manejar. Una estructura que nos ayuda a lo que es la valoración del grupo o del estudiante. Aquí tenemos otro instrumento que es la entrevista. Esta entrevista, pues prácticamente es una técnica oral también, ¿no? Evaluación que permite indagar en profundidad los conocimientos, la argumentación y la capacidad comunicativa del estudiante. Se desarrolla mediante un diálogo guiado entre el docente evaluador y el docente, o en este caso el estudiante evaluado. Hay una diferencia entre lo que es el examen oral y lo que es la entrevista, ¿no? Como una entrevista de trabajo, por ejemplo, ¿no? Veamos, ¿cuál es la característica? Uno es el diálogo entre el docente y el estudiante para obtener datos informativos. Otro se utiliza para medir aspectos pedagógicos. Tercero, se recomienda la entrevista que sea de manera formal, ¿no? También favorece la interacción directa, ¿no? Porque es un diálogo directo. Permite valorar la comprensión integral del estudiante. Puede ser estructurada, semiestructurada o libre.
Entonces, estamos trabajando en eso, en lo que es la estructura, semiestructura o libre. La entrevista, ¿cuál es la ventaja? Nos permite diagnosticar las dificultades del aprendizaje, ¿no? Se profundiza en las respuestas obtenidas, ayuda a que el estudiante prepare, ¿no?, un proyecto personal. En desventajas encontramos de que se requiere tiempo para su ejecución, como en el anterior caso. El segundo, influye la visión personal del problema. Eso es un dato resaltante. Y tercero, por el afán de ser bien valorado, el estudiante puede llevarlo a las falsedades, ¿no? A veces ya empieza a tratar de responder lo que quizás desconocen, ¿no?, del tema. En la entrevista, entonces, las recomendaciones para su uso es definir claramente el objetivo, o sea, cuál es el objetivo de la entrevista que estoy realizando, no forzar a que el estudiante responda. Debe existir un ambiente que facilite el diálogo, ¿no? Entonces, esta palabra, el diálogo, debe resaltar en lo que es la aplicación de la entrevista. Un ejemplo general, aquí tenemos fecha, entrevistador, nombre del entrevistado, la asignatura, las observaciones que podríamos realizar y la pregunta, ¿no? En la asignatura de matemáticas, ¿cuál es el tema que más se te dificulta, ¿no? Pregunta 2, ¿cuál es el deporte que más se te facilita o crees que tengas más habilidades para desarrollarlo? Bueno, es una pregunta que... La tercera pregunta puede ser, ¿crees que tu salón de clases está acondicionado para un aprendizaje significativo? Ahí la respuesta sí, no y por qué. Entonces tendrá que responder de esa manera. Ejemplo, ¿no? Un ejemplo aplicativo en el tema de gestión de proyectos de construcción. La competencia que nosotros podemos adoptar, en este caso, es la formula y evalúa proyectos de construcción garantizando el cumplimiento técnico, económico y ambiental. Esa es la competencia que yo estoy esperando. Preguntas de la entrevista. Semiestructurado, ¿no? Esa es la técnica que estoy aplicando, ¿no? Hay estructurado, semiestructurado y puede ser libre, ¿no? ¿Qué estrategias implementaría para optimizar los costos sin comprometer la calidad de una obra vial? La pregunta de una entrevista, muy distinto al examen oral. El examen oral, no se olviden que se basa al test o a la prueba que yo estoy preparando, ¿no? En base a que, mientras esta es, fíjense, ya capta una idea de qué conceptos, qué idea tendría acerca de la pregunta, ¿no?, que se le está realizando. Por ejemplo, dice qué estrategias implementaría para optimizar los costos sin comprometer la calidad de una obra vial. Por otro lado, tenemos otra pregunta: ¿cómo aplicaría la metodología del valor ganado en la gestión de un cronograma de construcción? Entonces, otra de las preguntas que debe responder el estudiante con el conocimiento abarcado. También, ¿qué medidas adoptaría ante un retraso de obra por causas climáticas? ¿No? Es algo que sucede, proyectamos una tarea, una actividad para el día de mañana y resulta que hay un cambio climático. Entonces, ¿cómo se llevaría adelante, ¿no? Entonces, son las preguntas, unas referencias de lo que es las preguntas de entrevista aplicados a la carrera de ingeniería civil. Los criterios de evaluación que tiene que utilizar, debe existir siempre el docente. Lo que tiene que hacer es claridad y coherencia de las respuestas, uso adecuado del lenguaje técnico, argumentación lógica y fundamentada,
capacidad de proponer soluciones reales y sostenibles, ¿no? Son criterios de evaluación que deben ser tomados en cuenta y deben ser compartidos con los estudiantes para que ellos también tengan conocimiento de cómo es que se va a llevar adelante eh, esta aplicación de lo que es la entrevista. Vemos otro instrumento que es la autoevaluación, ¿no? Que es muy importante conocerse, autoevaluarse, específicamente de los estudiantes, ¿no? La característica que tiene que tener es una evaluación que el estudiante hace a su propio aprendizaje. Él debe valorarse. Por otro lado, provee una evidencia muy valiosa para el estudiante, ¿no? ¿Cuánto es lo que ha nivelado? Si ha llegado al 100%, entonces tiene que mantener, ¿no? Es decir, si está en un nivel intermedio, entonces tendrá que esforzarse un poco más para llegar al 100%, ¿no? A la excelencia. 3 es el coronamiento de un aprendizaje significativo, ¿no? Con lo que es la aplicación de una educación por competencias, lo que estamos buscando es un aprendizaje significativo. ¿Y por qué no? Una autoevaluación que sea significativo también, que valore el mismo estudiante cuánto es lo que ha asimilado y perdure por mucho tiempo lo que es el conocimiento. La autoevaluación, las ventajas que se tienen, ¿no? Permite la metacognición, ¿no? Hace que el estudiante pueda asumir esa autonomía de poder indagar, de poder investigar, de poder llevar adelante un tema que le permita profundizar mucho más y que tenga unos conceptos bien claros acerca de lo que se está abarcando. También debe existir la honestidad y responsabilidad. Por otro lado, también la otra ventaja es que permite evaluar habilidades y productos del pensamiento, ¿no? Si el estudiante no ha captado perfectamente en la parte del conocimiento, los conceptos, va a tener dificultad, por ende, en lo que es las habilidades en la parte práctica. Y ahí se va a observar cuando realice la autoevaluación. Entonces, debe ser consciente de lo que se está autoevaluando el estudiante, ¿no? Por otro lado, la evaluación evalúa en este caso las competencias, ¿no? Las competencias que nosotros marcamos son los desempeños que debe mostrar el estudiante. ¿Cuál es el desempeño alcanzado por parte del estudiante? Llega a la competencia que nosotros hemos propuesto. Si es que se acerca, llega o es que lo supera, entonces recibe el nivel de ponderación que le corresponde, ¿no? También en desventajas se puede dar el caso que los estudiantes sean demasiado críticos, ¿no? Para juzgarse, ¿no? Y así como demasiado pasivos, también puede ocurrir aquello. Entonces el docente está para poder equilibrar esta situación y trabajar de manera que el estudiante que su autoevaluación sea coherente y también consciente. Por otro lado, también tiende a la subjetividad, ¿no? Eso es otra de las desventajas que puede llevar la autoevaluación. Las recomendaciones para su uso. 1, comunicar los objetivos a los estudiantes, ¿no? En este caso, las competencias que nosotros vamos a marcar que deben alcanzar ellos para que puedan desenvolverse a la perfección. El nivel de desempeño que alcance debe ser acorde a lo que nosotros estamos marcando. Segundo, ¿no? Que los estudiantes se vayan apropiando de los instrumentos de los docentes. La variedad de instrumentos que podamos utilizar en el aula debe ser familiar también, no solo para nosotros, sino también para todo el grupo de los estudiantes. Un ejemplo acá nos da
Por ejemplo, nos dice, te invitamos a autoevaluar tu participación y tu trabajo, anota en la línea el número que corresponde de acuerdo a la siguiente escala. Bueno, nosotros vamos a adecuarlo, esto es de manera general, y está 1 siempre, 2 casi siempre, 3 algunas veces, 4 pocas veces y 5 nunca, ¿no? Entonces ahí va a ir valorando cuánto es lo que cuánto es su desenvolvimiento, cuánto es el conocimiento que ha de alcanzar el estudiante. Evidentemente aplicado a la carrera. Entramos a este otro grupo que se llama técnicas de solución de problemas, ¿no? Estas técnicas agrupan otro grupo de instrumentos que nos permiten, ¿no? Recolectar la información, nos permite valorar de manera cuantitativa a cada uno de los estudiantes. Y ahí lo tenemos que son la prueba de ensayos, pruebas objetivas, simuladores escritos, ahí está, pruebas estandarizadas, pruebas de opción múltiple, ¿no? Que son importantes. Cada uno de los instrumentos resalta, son importantes, como les decía. No podemos aplicar de manera general todos. Debemos priorizar los que más se aplica a la temática o a la asignatura que estamos llevando a cabo. Como una introducción, podemos decir entonces que las técnicas de solución de problemas buscan medir la capacidad del estudiante. Esa capacidad del estudiante nos va a llevar al camino de la aplicación de sus conocimientos teóricos en la resolución de situaciones reales o simuladas. En ingeniería civil, estas técnicas permiten valorar el razonamiento lógico, el dominio técnico, la creatividad y la toma de decisiones fundamentadas. Son puntos resaltantes que llevan al estudiante a un desafío de diseño, construcción y gestión de proyectos. Fíjense que es muy importante la aplicación de estos instrumentos que involucran a la técnica de solución de problemas. Bueno, un momentito, por favor. Ya, ahora sí. Les decía entonces, las técnicas de solución de problemas es bastante aplicativo, ayuda bastante. Vamos a empezar con esto de lo que es pruebas de ensayos, ¿no? Consiste en presentar al estudiante una o más situaciones problemáticas abiertas que requieren una respuesta razonada, argumentada y escrita. Se evalúa la capacidad de análisis, síntesis y aplicación de principios técnicos. Las pruebas escritas de ensayo, de manera general, vamos a ver acá que permiten al estudiante construir con sus propias palabras las respuestas a la pregunta que se formula y se le exige diversas, ¿no? Habilidades, capacidades de reflexión, establecer relaciones, resumir datos, analizar información, sintetizar y opinar, más o menos nos lleva a esos espacios, ¿no? Se clasifican de acuerdo a la magnitud de las respuestas emitidas en ensayo corto y en ensayo largo, ¿no? Que nosotros vamos a aplicar. Extensión máxima de 10 líneas, ahí extensión, en este caso, el ensayo largo, una página.
Las recomendaciones son redactar las preguntas de manera que el estudiante no tenga dudas de lo que se le está solicitando. Luego, adecuar el tema escrito al nivel del estudiante, evitar expresiones dudosas, establecer los criterios con que será evaluada la respuesta suministrada por el estudiante. Las características que podemos encontrar son preguntas abiertas que promueven el pensamiento crítico, permiten valorar la estructura lógica y argumentativa, evalúan la comprensión profunda del tema. Un ejemplo aplicativo, un tema de diseño de estructuras de concreto armado, ¿no? El problema que nosotros lo presentamos es una viga simple apoyada de 6 metros de luz, debe resistir una carga uniformemente distribuida de 20 kilonewton sobre metro. Diseñe la sección transversal más adecuada según la norma boliviana. Pues ahí está el problema planteado. La competencia es aplica principios de resistencia de materiales y normativas nacionales para diseñar estructuras seguras y eficientes. Criterios de evaluación, planteamiento del problema, 20%. Aplicación correcta de fórmulas, 30%. La fundamentación normativa, 30%. Y claridad y coherencia del desarrollo, 20%. Entonces, ahí tenemos la ponderación al 100%. Nosotros podemos distribuir, evidentemente, cada docente dependiendo a lo que, este es un ejemplo, ¿no? Dependiendo a la necesidad, debe ir adoptando la ponderación o el porcentaje que se requiere. Otro instrumento que es las pruebas objetivas, ¿no? Que son muy importantes, se utiliza bastante, a veces una sola prueba objetiva y listo la nota, pero en este caso, en lo que es la evaluación por competencias, no requiere solamente la aplicación de este instrumento, sino que tenemos que ir, como nos indicó al principio, es recolectar la información con distintos instrumentos para poder valorar de manera coherente, de manera que el estudiante se sienta valorado no solamente en la parte del conocimiento, la habilidad, sino también en la actitud. Estas pruebas objetivas evalúan la comprensión y aplicación de conocimientos técnicos específicos mediante ítems cerrados, donde el estudiante debe seleccionar, asociar o completar respuestas correctas. La característica que tiene es evalúan la precisión conceptual, permiten aplicar un mismo instrumento a varios grupos. Tienen calificación rápida y objetiva. Las pruebas escritas, fíjense, puede ampliarse, ¿no? En lo que es la aplicación en espacio. Nos dice que son demostraciones escritas formadas por una serie de planteamientos donde el estudiante selecciona una respuesta correcta y precisa entre una variedad de opciones. Esas opciones pueden clasificarse en complementación, puede ser falso, verdadero, puede ser el pareo, puede ser de respuesta breve, puede ser de selección, también puede ser de jerarquización. Entonces, fíjense, hay una clasificación, una variedad que nosotros podríamos ir adoptando en lo que es este instrumento que se llama pruebas escritas o pruebas objetivas. Las pruebas escritas objetivas de complementación también son preguntas que deben contestarse con una palabra, fecha, número o frase. También podríamos organizarlo en ese sentido. Nos indica que son útiles para explorar aprendizajes simples, ¿no? Por ejemplo, nos dice acá, ¿no? El cuadro, la última cena fue pintado por ahí, ¿no? Y el año más. Obviamente es más
relación a lo que es lo más memorístico, ¿no? Recomendaciones, ¿no? Evitar que el planteamiento pudiera tener varias respuestas correctas. Entonces, eso es una recomendación que se da. También evitar la exagerada importancia de la memorización, como les decía. Lo que tenemos que resaltar es que el estudiante pueda asimilar los temas que realmente necesita conocer, ¿no? Los conceptos que necesita comprender a la perfección. Entonces, no debemos entrar a lo que es la memorización como un indicador de logro de objetivos. En las pruebas escritas, ¿no? De tipo respuesta breve, ¿no? Puede plantearse en forma de pregunta o de manera afirmativa. Y el estudiante debe escribir una respuesta breve. Estas preguntas son útiles para evaluar hechos, conceptos y principios. ¿No? Por ejemplo, acá nos da la definición de comunidad es, ¿no? Entonces ahí le damos un espacio para que pueda realizar y pueda responder, en este caso, una respuesta breve, concreta, puntual. También en recomendaciones nos indican que en caso de que el estudiante deba citar nombres, se debe especificar cuántos. Muy importante. El planteamiento de la pregunta debe requerir una respuesta breve, ¿no? Que no sea muy larga, ¿no? Aquí estamos en una respuesta breve. Otro de las pruebas escritas que se utiliza bastante, por ejemplo, que es las pruebas objetivas de verdadero y falso. Se presentan enunciados que el estudiante debe señalar como verdaderos o falsos. Ejemplo, escribe en el paréntesis ubicado a la izquierda de las afirmaciones una B si es verdadera o una F si es falsa. Una prueba escrita se debe especificar y dar la instrucción correspondiente. Bueno, un ejemplo aquí nos da Luis Cáceres de Arismendi. Nació en el año 1796, falso o verdadero. La recomendación también es que se debe elaborar acepciones que sean completamente correctas o incorrectas, evitando que el estudiante tenga dudas. No debemos provocar aquello hacia la duda. Por otro lado, evitar el uso de palabras redactadas en forma negativa. Entonces, otro aspecto que tenemos que resaltar también. Aquí tenemos pruebas escritas objetivas de selección. Bueno, tenemos ahí de selección, por ejemplo, acá es un enunciado representado por una frase o pregunta seguida de varias opciones de respuestas, entre las cuales una es la correcta. Las opciones pueden ser representadas por palabras, frases o dibujos también que puede ir, ¿no? Un ejemplo aquí nos da que es cuál es el resultado de la suma entre, ahí está, ¿no? 2.867 más 1.792. Bueno, entonces si tenemos las tres posibilidades que podría ser inciso A, B, C y D. Se recomienda cuando trabajemos en pruebas escritas de selección no colocar ninguno, no es recomendable, ¿no? O todas las respuestas, tampoco es recomendable, siempre tiene que existir las opciones o también se denomina distractores, ¿no? Que puede distraer al estudiante para que pueda responder y seleccionar la respuesta que es correcta. Las recomendaciones es el enunciado que debe ser formulado de manera clara y directa, ¿no? Por otro lado, se debe evitar colocar las opciones de las palabras, como les decía, todas las anteriores o ninguna de las anteriores, que no debemos evitar en sí de colocar.
Pruebas escritas objetivas de pareo, ¿no? Que es otro de los instrumentos. Se caracteriza por presentar dos columnas para que sean relacionadas. Una columna presenta las preguntas y la otra columna presenta las respuestas, ¿no? Con esta prueba hacemos de que el estudiante pueda analizar, ¿no? Cada respuesta que podía, y tal como indica, realizar el pareo correspondiente. La recomendación es usar más respuestas que preguntas, ¿no? Es una de las características que podríamos adoptar, ¿no? Si tenemos 5 preguntas, podríamos utilizar 6, 7, 8 para distraer ya al estudiante, ¿no? Por otro lado, colocar una sola respuesta correcta para cada pregunta no es tan aconsejable, ¿no? Pero, bueno, si nosotros queremos resaltar y especificar o puntualizar, queremos extractar esa información del estudiante, entonces podemos trabajar también en ese sentido para que sea de manera puntual, ¿no? Tal como nos dice, colocar una sola respuesta correcta para cada pregunta. Continuamos. Pruebas escritas, objetivas de pareo. Ejemplo, ¿no? Acá nos da, evidentemente, como en el anterior caso nos sugería de que las preguntas sea una cantidad determinada y las respuestas sea en mayor cantidad, ¿no? Aquí un ejemplo nos dice: a continuación se presentan dos columnas, la primera es referida a autores literarios y la segunda a sus obras. Marca en el paréntesis ubicado al lado de cada autor el número que corresponde de cada obra, ¿no? Ahí tenemos una columna con autores y otra columna con obras. En el paréntesis debo colocar el número que corresponde, o al autor en este caso que corresponde. Vamos a adaptar este instrumento que es muy importante y para poder extractar la información de una evaluación cuantitativa. Acá tenemos pruebas escritas también objetivas de jerarquización. Nos dice que consiste en presentar varias proposiciones, las cuales deberán ordenarse cronológicamente o lógicamente, eso es muy importante, orden cronológico y orden lógico. Sirven para evidenciar la capacidad de observación, reflexión y asimilación de los conocimientos. Un ejemplo se nos presenta: ordena alfabéticamente con números del 1 al 4 las siguientes palabras. Ahí está, ¿no? Nos está pidiendo, como les decía, un orden cronológico, un orden lógico. Las siguientes palabras. Ahí está: el autoservicio, aparato, automóvil, almacén, ¿no? Entonces, nosotros bueno, al estudiante hay que darle esa posibilidad de que pueda realizar un orden, darle, ¿no? Ese orden cronológico o un orden lógico. Un ejemplo que podríamos utilizar también, aplicativo, es en el tema de mecánica de suelos, un ítem de tipo para completar, en este caso, es la capacidad portante última de un suelo arenoso se incrementa principalmente con el aumento de ahí tendría que completar el estudiante, y ¿no? Bueno, otro espacio. Respuesta esperada es densidad y cohesión. La competencia es analiza el comportamiento de los suelos para el diseño de cimentaciones seguras. Entonces ahí tenemos un ejemplo aplicativo. Pruebas de opción múltiple, ¿no? Que también es un instrumento que nos permite extractar, como les decía, ¿no? Obtener la información cuantitativa
del nivel de conocimiento alcanzado por parte del estudiante. Estos instrumentos, ¿no?, están compuestos por preguntas con varias opciones de respuesta, donde solo una es correcta. Evalúan la comprensión conceptual, la aplicación práctica y la capacidad de discriminación técnica, ¿no? Entonces, en ese aspecto es lo que nos ayuda la aplicación de este instrumento que se llama de opción múltiple. Pruebas de opción múltiple, las características que se tienen, ¿no? Su característica son enunciados interrogativos a los que debe responderse eligiendo una respuesta de entre una serie de opciones. Estos reactivos se pueden clasificar por su forma de respuesta. Otra característica es que de acuerdo a su estructura se clasifican en complementación, donde el enunciado solicita una opción que responde a la pregunta. Aspecto a tomar en cuenta. Características también podemos resaltar que facilitan la evaluación masiva y objetiva, ¿no? Eso es cierto. También permite medir diferentes niveles cognitivos, ¿no? Recordar, que resalta aplicar, analizar, nos permite visualizar en ese sentido. También reducen la subjetividad del evaluado. Pruebas de opción múltiple, las ventajas que se tienen. Estas pruebas permiten evaluar una gran cantidad de contenidos que nosotros podríamos aprovechar o tratar de extractar cuánto es lo que se ha asimilado por parte del estudiante. Otra de las ventajas son aprovechables para la exploración de aprendizajes muy variados y de distinto nivel, naturaleza e índole. Son objetivos. Las desventajas que tenemos que se limita a productos de aprendizajes en los que el alumno no tiene la libertad de plantear otras respuestas diferentes a las que se les presenta, ¿no? Ahí está, vamos a decir, hay una limitante, ¿no? Por otro lado, no es apropiado para evaluar la capacidad de integrar ideas. Bueno, en esos aspectos tiene desventajas, pero tenemos varias ventajas que los podemos aprovechar al aplicar las pruebas de opción múltiple. Recomendaciones para su uso. Las opciones que se incluyan como distractores deben estar relacionadas sistemáticamente, ¿no? Eso también es uno de los factores. Cuando se colocan los distractores, pues prácticamente no debe salir de un tema sistemático, ¿no? A eso es lo que se refiere, ¿no? No debe adoptar temas relacionados a otros temas que prácticamente van a llevar a un despiste a la respuesta por parte del estudiante. Un ejemplo acá, anota en el paréntesis la clave de la respuesta correcta, nos dice, ¿no? Bueno, el tipo de anemia que se produce cuando existe un defecto en los glóbulos rojos es a causa de, por falta de algún elemento, por pérdida de sangre, aplástica o es hemolítica. Entonces ahí tenemos los incisos, las cuales tiene que seleccionar el estudiante, ¿no? Entonces de esa manera, fíjense que no se está utilizando eso aquí de manera sistemática, se está trabajando, ¿no? Por ejemplo, anemia que se produce por exposición a las radiaciones, ¿no? Por falta de algún elemento, por pérdida de sangre, aplástica o hemolítica. La falta de vitamina B12 y de ácido fólico producen anemias ferroprivas, megaloblásticas, talasemias y aplásticas. Bueno, entonces tenemos ahí una otra variedad de preguntas de selección múltiple.
Acá, un ejemplo aplicativo, podemos ver que en un tema de hidráulica de canales abierto, con una pregunta, por ejemplo, en un canal trapezoidal con flujo uniforme, el coeficiente de Manning depende principalmente de, ahí está, ¿no? Los conseguidos, ahí tenemos las 4 posibles respuestas, inciso A, la pendiente y el ancho del canal, la rugosidad y el tipo de revestimiento, la velocidad promedio y el tirante de flujo, la profundidad y el caudal máximo. Entonces aquí la respuesta correcta es el inciso B, que es la rugosidad y el tipo de revestimiento. La competencia que estamos buscando es analiza los principios de hidráulica aplicados al diseño de sistemas de conducción y control de agua. Pues ahí está. De esa manera podemos ir estructurando nuestra pregunta de selección múltiple, ¿no? Un instrumento que nos permite verificar si el estudiante ha asimilado o no ha asimilado y cuál es su nivel de desempeño, ¿no? Hay otro instrumento que se denomina también pruebas estandarizadas, ¿no? Las pruebas estandarizadas son instrumentos elaborados con criterios uniformes que miden el nivel de dominio de conocimiento y habilidades técnicas específicas respecto a un estándar nacional o institucional. Es importante resaltar eso, ¿no? Nivel de dominio de conocimiento y las habilidades técnicas específicas. Las características que tienen las pruebas estandarizadas son instrumentos que utilizan reactivos que han sido ensayados, analizados y revisados antes de pasar a formar parte del instrumento. Son esos pasos que tenemos que dar. Ensayados, analizados y revisados. Por otro lado, también otra característica es las condiciones de la aplicación. La lectura de las instrucciones y las respuestas correctas en este caso, son siempre iguales. Otra característica, abarca grandes bloques de conocimientos o de habilidades. Otra característica, basada en modelos normativos y curriculares. También permiten comparar resultados entre grupos y cohortes. Por otro lado, evalúan logros de aprendizaje esperados. Las pruebas estandarizadas, entonces, en la parte de ventajas está que está elaborada y estandarizada, puede proporcionar normas para diversos grupos que en términos muy generales sean representativas de la ejecución de la población. Se evitan las predisposiciones que pudieran haber en el docente y la subjetividad. Las desventajas, su elaboración resulta muy costosa ya que se requiere de especialistas de contenido, ciencia, disciplina o asignatura. Y de forma es los pedagogos, psicólogos, expertos en evaluación. La otra desventaja es que se evitan las predisposiciones que pudieran haber en el docente y la subjetividad. Por otro lado, también nos indica que son muy costosos, ¿no? Bueno, las pruebas estandarizadas entonces para recomendaciones de uso es debido a las características y requerimientos para la construcción de este tipo de instrumentos, en los que se hace necesaria la participación de un equipo de especialistas. No se plantean recomendaciones. Entonces acá debe trabajar todo un equipo de especialistas, un grupo del área, donde pueda plantear las pruebas estandarizadas para
un grupo de estudiantes. Y ahí es donde, por un lado, asume el tiempo, por otro lado, asume el costo, ¿no? Que es una desventaja que nos mostraba en el anterior punto. Un ejemplo, podemos decir que la escala de observación de 0 a 6 años de Brunet-Lessine se aplica en colación con el o la psicólogo o psicóloga para detectar en qué nivel de desarrollo se podría identificar un estudiante con necesidades educativas especiales. Otro es prueba del lenguaje oral de Navarra. Evalúa tanto el uso como el contenido y la forma del lenguaje oral. Test de Boehm, ahí está el otro test, el TALE, examen de habilidades y conocimientos por Exova, ¿no? Y el examen de pruebas de enlace, ¿no? Que podríamos aplicarlo con un grupo de especialistas. Un ejemplo que podríamos aplicar en ingeniería civil es en lo que es el tema de normas de construcción y seguridad estructural. Por ejemplo, el ejercicio que te llevará adelante es la prueba nacional tipo ENA, que es la evaluación nacional académica, con ítems sobre la aplicación del reglamento boliviano de construcción. La competencia es interpreta y aplica correctamente la normativa técnica y de seguridad en proyectos estructurales. Entonces, acá, para realizar una pregunta, es necesario siempre o estandarizar las preguntas, es que trabaje un equipo de docentes especialistas, en las cuales van a tal como indica, ¿no? El instrumento, estandarizar la prueba. Otro de los instrumentos es simuladores escritos, ¿no? Que consisten en presentar por escrito situaciones reales o hipotéticas de la práctica profesional, donde el estudiante debe tomar decisiones, justificar procesos o resolver un caso técnico. También vamos a resaltar las características que este instrumento enfrenta al estudiante a una situación lo más parecida a la realidad, ¿no? Entonces, la característica de los simuladores escritos. Dos, las preguntas a este instrumento requieren respuestas más bien del tipo analítico. Es una parte muy resaltante. Otra característica es que requiere aplicar criterios profesionales y normas técnicas. Simulan condiciones de la realidad laboral, integran conocimientos de varias asignaturas. Entonces, este es un instrumento que nos permite visualizar aquí. Las ventajas que encontramos, ahí está, permite la identificación de los conocimientos y habilidades, también permite evaluar la capacidad del estudiante para integrar información, ¿por qué no decir? Puede utilizarse en grupo o individualmente. También las actividades que se desarrollan se asemejan mucho a la realidad, ¿no? Eso es lo que, digamos, su plus de los simuladores escritos. Las desventajas, podemos decir que resulta ser un instrumento poco conocido, en múltiples casos debido al costo de los recursos y al personal, pero es posible efectuar las prácticas. También se requieren definir los parámetros para evaluar los resultados, ¿no? Entonces, tenemos las desventajas que presenta también los simuladores escritos. Las recomendaciones para su uso deben plantearse situaciones que hagan que el estudiante tome decisiones para solucionar la situación que se le presenta. También, por otro lado, tenemos que ver seleccionar los problemas y adaptarlos a la situación particular que podrían vivir los estudiantes. Entonces, ahí está las recomendaciones que se nos da para su uso.
Un ejemplo aquí es pasos a seguir para la elaboración de un simulador escrito. Escena inicial, opciones, secciones, respuesta y fin del problema, ¿no? Son 5 pasos que tiene que dar. Por ejemplo, el alumno elaborará un programa de facturación en Access. Otro, en opciones, el alumno deberá considerar que la factura se relaciona en distintas entidades. Secciones, en cada sección debe tomarse una decisión estratégica. Vamos a ver, respuestas son las acciones que se dan como retroalimentación. Fin del problema, el simulador concluye en vez que siguiendo el diagrama de flujo nos permite realizar una corrida a pie y todos los nodos que nos conectan a las distintas opciones y acciones nos permiten realizar una factura de cualquier producto. Bueno, ahí está el fin del problema y el simulador. Una aplicación acá es en el tema de planificación de obras viales. La simulación, como ingeniero residente, redacte el procedimiento técnico y cronograma para la estabilización de una vía afectada por hundimiento del terreno debido a lluvias intensas. La competencia que estamos buscando es formula y ejecuta planes de obra aplicando criterios de seguridad, sostenibilidad y normativas técnicas, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros podemos aplicar una simulación escrita para los estudiantes. Criterios de evaluación. Los criterios de evaluación aquí son de tipo diagnóstico, técnico del problema, pertinencia de las soluciones, propuestas, la justificación técnica y económica que pueda realizar el estudiante y la redacción profesional del informe, ¿no? Entonces hay una estructura, debe basarse en la estructura, debe acudir a las normas, debe realizar un diagnóstico técnico y debe seguir los pasos que se le está solicitando. Bueno, hasta aquí hemos llegado en esta sesión. Tengo otro bloque de presentación, pero a ver, trabajaremos hasta esta presentación, ya culminando lo que es la anterior, que era la 5ª sesión, y ahora estamos con la 6ª sesión, donde se van a generar lo que es la tarea, la evaluación y el foro. Y recordarles que la ponderación ya no va a ser sobre 20, sino va a ser sobre 25. Quiere decir que la tarea se pondera sobre 10, el foro sobre 5 y la evaluación sobre 10 puntos, con 2 intentos que se les está proporcionando. Bueno, con esta aclaración, quiero agradecerles por este espacio de tiempo. Ya estamos entrando a una etapa ya prácticamente final. Las siguientes vamos a trabajar con más técnicas y estrategias, y finalmente vamos a trabajar con lo que es la planificación de la evaluación. Con eso estaríamos culminando, dándoles un adelanto de las siguientes sesiones. Entonces, conmigo nos estaríamos reencontrando con la siguiente sesión este jueves a la misma hora. Bueno, agradecerles por este espacio y que tengan una buena noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta el jueves, ingeniero. Buenas noches. Hasta el jueves. Hasta el jueves.